¿Has notado que justo cuando más necesitabas dinero, algo se caía? Un pago que no llegaba, un trabajo que no cerraba, una oportunidad que se desmoronaba delante de tus ojos, y tú pensabas, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? Pero hoy vas a descubrir una verdad que muy pocos están preparados para escuchar. A veces, el dinero que Dios te quita no es una pérdida, es una protección, porque Dios no te retira lo que te falta, te retira lo que te puede destruir. Quédate, porque lo que vas a entender hoy puede reescribir toda tu historia con el dinero y con Dios. Andrés siempre creyó que el peor día de su vida fue cuando lo despidieron. Ese día salió de la empresa con una caja en las manos y un agujero en el pecho. Sentía vergüenza, miedo y una frase quemándole por dentro. Dios, ¿por qué me quitaste esto? Durante semanas pensó que había sido una injusticia. Creía que estaba pagando por algo que no merecía. Pero lo que no sabía era que ese trabajo, ese salario seguro, esa rutina que él llamaba estabilidad, se estaba convirtiendo en una jaula invisible. Lo que él llamaba provisión, Dios lo veía como prisión. Y cuando Dios ve que algo, incluso algo bueno, empieza a robar tu propósito, Él no te lo sostiene, te lo quita. Con el tiempo, Andrés descubrió que la empresa donde trabajaba estaba a punto de quebrar, que los compañeros que se quedaron terminaron meses sin cobrar, que su salud mental habría sido destruida si él hubiera permanecido allí. Lo que parecía una pérdida era una protección disfrazada, una intervención divina que él confundió con abandono, y fue ahí cuando entendió algo que cambió su vida. Dios no te quita para empobrecerte, te quita para preservarte, porque hay dinero que no es bendición, es distracción. Hay oportunidades que no son puertas, son trampas. Y cuando Dios permite que algo caiga de tus manos, es porque sabe lo que tú aún no ves. Lo que está por venir pesa más que lo que se fue. Durante mucho tiempo, Andrés pensó que cualquier dinero que llegara a sus manos era una bendición. Un aumento, un bono inesperado, un préstamo fácil, todo eso, él celebraba como si fuera un señal del cielo. Pero Dios veía algo que Andrés no veía. No todo dinero suma. Algunos te encadenan. Había meses en que Andrés oraba pidiendo un respiro financiero, y justo en esos días aparecía una oferta tentadora, horas extras interminables, un trabajo secundario que le consumía la energía, o incluso un crédito rápido que resolvería todo. Y él caía. Caía porque tenía miedo, caía porque parecía práctico, caía porque confundía oportunidad con propósito. Lo que él llamaba provisión, Dios lo veía como una puerta hacia más agotamiento, más dependencia y menos propósito. Porque hay dinero que llega fácil, pero se cobra caro. Tu paz, tu sueño, tu tiempo, tu alma. Dios no te quiere ocupado, te quiere despierto. Y Andrés empezó a notar un patrón. Cada vez que aceptaba un dinero que no venía del propósito, algo dentro de él se apagaba. La ansiedad aumentaba, la confusión crecía. Y el dinero desaparecía más rápido de lo que había llegado, hasta que un día, leyendo Eclesiastés, entendió la frase que lo sacudió. El afán por el dinero es una carrera sin meta, porque cuando el dinero no tiene propósito, se vuelve un tirano. Y Dios, que no te creó para ser esclavo de nada, permitió que ese dinero rápido se desmoronara de sus manos, no como castigo, sino como aviso. Ese dinero no era bendición. Era una advertencia. Hubo un día en que Andrés perdió una suma de dinero que él consideraba crucial. Un negocio falló, una oportunidad se derrumbó, y él sintió como si el cielo le hubiera dado la espalda. Pensó, ¿por qué Dios? Porque justo ahora que más lo necesitaba. Lo que Andrés no sabía era que ese dinero, si hubiera permanecido en sus manos, lo habría llevado a lugares donde Dios jamás quiso verlo caer. Ese dinero perdido venía acompañado de personas dudosas, decisiones impulsivas y una ansiedad tan fuerte que él había dejado de dormir. Lo que él llamaba pérdida, Dios llamaba protección. Porque hay dinero que parece bendición, pero trae detrás un precio oculto. Te roba la paz, te roba la claridad, te roba la capacidad de escuchar a Dios. Y cuando Dios ve que algo que amas está empezando a destruirte, Él lo arranca de tus manos antes de que arranque tu propósito. Andrés no entendió al principio. Sintió rabia,
tristeza, confusión. Pero días después, cuando descubrió que aquella oportunidad maravillosa era, en realidad, un fraude disfrazado, él quedó paralizado. Dios lo había salvado, no de una deuda, sino de una caída emocional que no habría soportado. A esa hora, mientras miraba el dinero que ya no tenía, entendió el mensaje silencioso. No te lo quité para empobrecerte, te lo quité para preservarte, porque o dinero que es inimigo, Dios no te deja guardar. Y o dinero que es propósito, viene limpio, viene en paz, viene sin miedo de perderlo. Andrés finalmente entendió. No fue pérdida, fue rescate. Cuando Andrés aceptó que aquello no había sido una pérdida, sino un rescate, empezó a notar algo que nunca había visto con tanta claridad. Cada vez que el dinero se iba, su verdadera fe aparecía. Porque cuando todo va bien, es fácil decir, confío en Dios. Difícil es confiar cuando la cuenta bancaria tiembla, cuando las facturas no esperan, cuando el silencio del cielo parece un muro. Y fue justamente ahí, en esa parte del proceso donde todo dolía, que Andrés descubrió la verdad espiritual que nadie le había explicado. Dios te prueba con escasez, no para humillarte, sino para revelarte. Porque mientras el dinero estuvo presente, Andrés nunca notó cómo su paz dependía de la estabilidad, cómo su humor dependía del saldo, cómo su gratitud dependía de lo que tenía. La ausencia expone lo que la abundancia disfraza. Dios no estaba quitándole recursos, estaba quitándole ilusiones. Estaba mostrando qué parte de su corazón aún estaba encadenada al miedo. En ese período, Andrés se dio cuenta de algo doloroso. No confiaba en Dios, confiaba en el control. No oraba con fe, oraba con urgencia. No pedía guía, pedía alivio. Y cuando entendió eso, una frase se le clavó en el alma. Dios no te quita el dinero para castigarte, sino para revelarte quién eres cuando no lo tienes. Esa revelación lo quebró, pero también lo libertó, porque la fe verdadera no comenzó cuando Andrés recuperó el dinero. Comenzó cuando dejó de necesitarlo para sentir paz. Y ese fue el momento en que todo cambió. Andrés siempre había creído que la protección de Dios era algo visible, una oportunidad que aparece, una puerta que se abre, un milagro que llega a tiempo. Pero en ese punto del proceso, descubrió algo que cambió por completo su manera de entender a Dios. A veces, la protección del cielo no es lo que Él te da, sino lo que Él te quita, y nadie te prepara para eso. Porque cuando Dios te protege retirando algo, al principio parece caos, parece abandono, parece injusticia. Andrés lloró muchas noches antes de comprenderlo. Le costaba aceptar que ese dinero que se había ido no era castigo, era salvación disfrazada. Un día, mientras revisaba sus antiguos planes, se dio cuenta de algo que lo dejó inmóvil. Si hubiera tenido ese dinero en aquel momento, habría tomado decisiones que hoy lo habrían destruido. Habría firmado un contrato impulsivo. Habría ayudado a personas que lo usaban. Habría entrado en un negocio que parecía prometedor, pero que meses después quebró. El dinero que perdió lo habría entregado exactamente a las manos que querían aprovecharse de él. Y ahí lo entendió. Dios no le quitó el dinero, le quitó el peligro. Porque hay bendiciones que llegan antes de tiempo y se convierten en trampas. Y hay pérdidas que llegan a tiempo y se convierten en protección. Andrés comenzó a ver señales por todas partes. Amistades que desaparecieron justo después de la escasez. Aplausos que se apagaron cuando ya no podía dar nada. Gente que solo se quedaba cuando él tenía, y se iba cuando él no tenía nada para ofrecer. Eso le dolió, sí. Pero también lo liberó. El dinero limpió su entorno, la escasez limpió su visión, y Dios limpió su camino. Porque no puedes avanzar con quienes frenan tu proceso. No puedes prosperar cargando lealtades tóxicas. No puedes recibir abundancia rodeado de quienes destruyen tu paz. La pérdida fue un filtro divino. Y Andrés se dio cuenta de algo ainda más profundo. Si Dios no hubiera retirado aquel dinero, él habría permanecido en un lugar que no era suyo, con personas que no eran para él, y con un propósito que no tenía nada a ver con su destino. La ausencia de dinero no lo empobreció, lo direccionó. Ese día, mirando al cielo, susurró algo que jamás pensó decir. Gracias, Dios, por lo que me quitaste. Porque solo cuando entendió la protección, pudo entender el propósito. E foi ali, no mais profundo da falta, que Andrés finalmente percebeu. Dios no le quitó riqueza,
le quitó riesgo, le quitó ruina, le quitó desvíos, y lo preparó para lo que venía. E o que venía, sería mayor do que todo que él imaginó. Con el tiempo, Andrés comenzó a notar algo que jamás había percibido antes. La ausencia del dinero había amplificado su visión. Cuando tenía más, vivía distraído. Compraba para sentirse bien, ayudaba para sentirse útil, gastaba para sentirse acompañado. Pero cuando la provisión se redujo, cuando ya no había dinero que maquillara sus vacíos, algo dentro de él despertó. La falta lo obligó a mirar de frente lo que siempre evitó ver. Empezó a notar patrones, personas, hábitos, pensamientos que antes pasaban desapercibidos. Descubrió que no era el dinero lo que lo mantenía estancado, sino el silencio que él mismo tenía miedo de escuchar. Porque cuando Dios te quita, no solo te protege, te aclara. La escasez eliminó el ruido alrededor, y por primera vez, Andrés pudo escuchar su propia alma hablar. Escuchó su cansancio, escuchó sus miedos, escuchó sus deseos verdaderos, y sobre todo, escuchó algo que antes ignoraba, la voz suave de Dios guiándolo sin obligarlo. En ese periodo se dio cuenta de una verdad que ningún pastor le enseñó. Hay bendiciones que llegan cuando tienes, pero hay revelaciones que solo llegan cuando te falta. La abundancia te muestra lo que puedes disfrutar. La escasez te muestra lo que necesitas transformar. Y sin esa fase de vacío, Andrés nunca habría visto que su generosidad era en parte búsqueda de aprobación, que sus decisiones financieras eran impulsos emocionales, que su fe era más rutina que confianza real, que su vida estaba llena de ruido, pero pobre de dirección. Dios no lo estaba castigando, Dios lo estaba volviendo consciente, porque el dinero puede comprar movimiento, pero solo Dios puede darte sentido. Los días sin dinero fueron incómodos, pero fueron los días más reveladores de su vida. Ahí entendió que el dinero había sido un anestésico, lo hacía sentir seguro, pero no lo dejaba crecer. Y cuando Dios retiró esa anestesia, el dolor comenzó a hablar, y la verdad salió a la luz. La pérdida no lo rompió, lo despertó, y en ese despertar, Andrés finalmente comprendió que la protección divina no era solo un te quito, sino un te muestro quién eres, te muestro dónde estás, te muestro lo que no veías, y sobre todo, te muestro hacia dónde te quiero llevar. Pero antes de entregarle cualquier riqueza, Dios necesitaba entregarle algo mucho más valioso, claridad. Porque la abundancia real no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente que aprende a ver. Cuando Andrés miró hacia atrás, algo quedó claro como nunca. Dios no le había quitado dinero, le había quitado el peso que lo estaba hundiendo. Porque hay pérdidas que en realidad son salvaciones disfrazadas, puertas que se cierran para que no entres en lugares que iban a destruirte, personas que se alejan porque iban a frenarte, y recursos que desaparecen porque iban a sabotear tu destino. Lo que él interpretó como escasez, Dios lo escribió como protección. Pero Andrés aún no entendía la parte más profunda del proceso. Dios no solo te quita para mostrarte, Dios te quita para prepararte. Y fue ese último tramo, silencioso, incómodo, casi invisible, el que transformó su vida. Aprendió a vivir sin miedo a perder, aprendió a trabajar sin ansiedad, aprendió a dar sin sentirse menos, aprendió a confiar sin ver resultados. Inesperadamente, descubrió algo que pocos perciben. La verdadera abundancia llega cuando dejas de necesitarla para sentirte valioso. Ese día, mientras caminaba por la misma calle donde antes se sentía derrotado, vio una billetera tirada en el suelo. Instintivamente la abrió. Había dinero dentro. Varias notas, suficientes para resolver sus problemas por una semana. Por un segundo, el viejo Andrés quiso agradecer a Dios por la bendición. Pero ese impulso duró apenas unos instantes, porque ahora tenía claridad, ahora tenía propósito. Sin pensarlo, entró a la tienda más cercana y preguntó, ¿alguien perdió esto? Un anciano salió corriendo, temblando, con lágrimas en los ojos. Era su única pensión del mes. El hombre lo abrazó fuerte y dijo, «Que Dios te devuelva multiplicado lo que acabas de hacer». Y en ese abrazo, Andrés entendió todo. Ese dinero perdido no era para él. Era para revelarle en quién se había convertido. Un hombre que ya no pedía desde la carencia, que ya no decidía desde el miedo,
que ya no veía la bendición en lo que recibía, sino en lo que podía ofrecer. En ese instante, el cielo habló más fuerte que nunca. Ahora sí estás listo, porque Dios no bendice cuando tienes mucho, bendice cuando eres mucho, cuando tu corazón ya no es gobernado por la escasez, cuando tus decisiones ya no nacen del miedo, cuando tu fe no depende del saldo en tu cuenta. Ahí sí, la puerta de la abundancia se abre. Y Andrés, con las manos vacías pero el alma llena, sintió que algo en el mundo espiritual se había alineado. Lo que Dios le quitó no fue dinero, fue la versión de sí mismo que nunca habría sostenido la bendición. Y ahora finalmente, estaba listo para recibir sin perderse.